Muy bien. Nosotros vamos a ver ahora entonces los adjetivos, aunque parte de ellos, pues nosotros también ya los habíamos visto, ¿verdad? Entonces vamos a recordar un poquito y nos dice, los adjetivos pueden indicar una característica, un tamaño, una forma, un color, una temperatura, un sabor, según nos indican nuestras imágenes, ¿verdad? Entonces acá podemos observar que nos está dando la diferencia en el tamaño, ¿verdad? Grande, pequeño, bajo, alto, grueso, delgado, entre otros. En formas podemos ver específicamente, ¿verdad? Las situaciones en redondo, cuadrado, eh, en lo que son colores, ¿verdad? Decimos la casa de color rojo, el auto de color verde, la puerta negra, etcétera. A eso se refiere entonces un adjetivo. Acá entonces para complementar la información dice, el adjetivo es una parte de la oración o clase de palabra que complementa los sustantivos para calificarlos. En este caso, cuando nos expresa las características o propiedades atributivas que posee un sustantivo. Entonces podemos encontrar un niño, una niña, ¿verdad? Pero ¿qué características les vamos a dar? Una niña alta, la niña delgada, etcétera. Acá entonces podemos encontrar que el adjetivo en su momento vamos a clasificarlo en determinados y calificativos. Los determinados podemos encontrar que hay demostrativos, posesivos, indefinidos, interrogativos y numerales. Dentro de los demostrativos, cuando nos decimos esto, aquello, ahí, aquí, ¿verdad? Porque estamos señalando algo como tal. En posesivos dijimos que puede ser mío, tuyo, suyo, ¿verdad? Porque ya estamos dando posesión a algo. En indefinidos, cuando nosotros no estamos señalando algo en específico, alguno, ¿verdad? Algún, porque no sabemos cuántos, pero puede ser un niño, un día, algún día, ¿verdad? En los interrogativos, como su nombre nos lo indica, son preguntas o interrogantes. En los numerales, pues definitivamente corresponden a número. Para calificarlos vamos a encontrar especificativos y explicativos. Vamos a ver a cada uno de ellos. Dijimos entonces que los adjetivos son palabras que se utilizan para describir alguna cualidad en un sustantivo y pueden en su momento limitar su alcance o especificar, ¿verdad? Algún aspecto que tenga el sustantivo como tal. Entonces, por eso nosotros llamamos en su momento, ¿verdad? Especificativos o explicativos, porque estamos describiendo una cualidad como tal. En los adjetivos determinativos, no aportan una información adicional descriptiva en términos de aspecto, sino especifican algo de tipo cuantitativo. En este caso podría ser distancia, podría ser de relación de pertenencia, ¿verdad? Dijimos entonces que es posesivo y puede ser, por ejemplo, mi y ningún. Cuando estamos demostrando libro, ¿verdad? Este lapicero, esta silla, esta mesa, estamos demostrando a qué me estoy refiriendo yo como tal. Mi cuaderno, mi computadora, tu libro, tu computadora. Ningún libro de esos me parece, ¿verdad? O ningún libro me gustó. Algún día leeré. Ya estoy determinando, ¿verdad? Estas situaciones, pero no estoy especificando algo, sino solamente me estoy refiriendo a una pertenencia, a una cualidad. Adjetivos determinativos son muy frecuentes y tienen la particularidad de agregar información sobre el sustantivo. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? La palabra libro hace referencia a los libros en forma general, pero si yo ya indico, este libro es de matemáticas, acá nosotros ya estamos, ¿verdad? Refiriéndonos específicamente a una cualidad demostrativa, como tal. Entonces acá nuevamente vamos a continuar. Aquí hay otros ejemplos.
Yo ya puedo determinar este libro, estos libros, esta mesa, esta silla. Y entonces dijimos en su momento, ¿verdad? Retomando anteriormente, que entonces vamos a determinar a estos adjetivos como demostrativos si yo señalo algo, posesivos en relación cuando es mío, tuyo o suyo, indefinidos porque no sabemos cuál, sino solamente estamos determinando unas, ¿verdad? En interrogativo de preguntas. Vamos a continuar entonces. Acá también vamos a encontrar que los adjetivos determinativos se presentan en un momento determinado en artículos, porque el artículo me va a señalar a mí alguna situación. Entonces pueden ser el, la, los, las, los, el niño, la niña, ¿verdad? Yo ya estoy señalando alguna situación. Las puertas, los estudiantes, yo ya estoy ahí determinando a quiénes me estoy refiriendo. ¿Y cuándo va a ser un artículo indeterminado? Cuando nosotros nos vamos a referir a un grupo, pero no sabemos bien a quién se está refiriendo. Sabemos el elemento, pero no sabemos en su momento un número exacto. Entonces puedo decir, un niño de tercero básico presentará su poema. ¿Quién? No sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos que va a pertenecer al grupo. Una señorita vendrá a visitarnos. ¿Quién? No sabemos, pero ya nos anunciaron, ¿verdad? Que hay alguien. Entonces dijimos en su momento una, unos y unas pertenecen a los adjetivos determinativos indefinidos. Y también tenemos el, la, los, las y los pertenecen a los adjetivos determinativos que nos van a señalar algo como tal. Muy bien, continuamos entonces con la otra clasificación y con ello continuamos entonces con los adjetivos posesivos. Dijimos en su momento que la posesión es pertenencia, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, mi computadora, tu computadora, su computadora, nuestra computadora, vuestra computadora, mis computadoras, tus computadoras, sus computadoras, nuestras computadoras, vuestras computadoras. Y como lo hemos venido dividiendo, nos presenta, ¿verdad? Primera persona, segunda persona, tercera persona, en singular. Tenemos primera persona, segunda persona, tercera persona en plural. Entonces acá yo ya estoy determinando mi casa, su casa, vuestra casa, ¿verdad? Y ahí nosotros estamos tomando posesión de nuestros objetos como tal, y por eso se llama posesivo, porque es de posesión. Tenemos los adjetivos demostrativos, este, estos, ese, esos, esa, esas, aquel, aquellos, aquella. Entonces puedo decir, este es el curso de idioma español. Estos son los estudiantes que pertenecen al grupo de tercero básico. Ese es el punto que abordaremos. Esos son los ejercicios que vamos a trabajar. Ya entonces nosotros estamos señalando algo en específico, ya nos estamos refiriendo. Entonces podemos decir, esta es la casa de mi mamá. Esta es la puerta de la entrada de la casa. Yo ya estoy señalando algo, yo ya estoy determinando un objeto específicamente que ustedes pueden ver. Entonces ahí por eso se llama demostrativo, porque vamos a demostrar lo que estamos señalando, de lo cual estamos hablando. Y luego tenemos los adjetivos indefinidos. Al igual que en los artículos, vamos a señalar cuándo en un momento se puede determinar el objeto y cuándo solamente nos vamos a referir al objeto en un grupo general. Algún día, ¿verdad? Nos veremos. ¿Cuándo? No lo sé, pero sí estoy señalando que algún día nos vamos a ver.
en este momento, ¿verdad? Hay bastante calor. ¿Cuánto calor hay? No lo sé porque no he visto la temperatura, ¿verdad? Pero solo sé que hay bastante calor. Entonces, en este caso, nosotros estamos indefiniendo una cualidad, una cantidad, pero no estamos señalando absolutamente un número y por eso se llaman indefinidos. Cualquiera de ustedes puede participar, ¿verdad? Es demasiado el contenido. Entonces nosotros ya estamos determinando estas acciones, pero no estamos determinando en un momento la cantidad específica de la cual nosotros hablamos, sino simplemente nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a las situaciones de las cuales estamos presentando. Para lo contrario, a los numerales, entonces ahí sí nosotros ya estamos diciendo cantidades específicos. Tengo en clase 3 estudiantes. ¿Cuántos hay? 3, ¿verdad? ¿Y cuántos son en el grupo por completo? Son 6. ¿Cuántos me faltan? 3. Entonces ahí yo ya estoy determinando números específicamente, ¿verdad? El grupo está en tercero básico. Entonces yo ya estoy diciendo un cardinal, ¿verdad? Primero, segundo, tercero. Yo estoy diciendo numerales. Ah, bueno, en los numerales entonces hay 3 estudiantes, 2 señoritas y un jovencito. Ah, yo ya estoy determinando números, ¿verdad? Los números como tal, entonces ya, a mí me dan un orden. Puede ser primero, segundo, puede ser, ¿cómo se llama? En números, ¿verdad? Uno, 2, 3, 4. Y así es la forma del adjetivo numeral. Muy bien. Como este es un repaso de lo que nosotros hemos visto en clases anteriores. ¿Alguna duda que ustedes tengan con respecto a los adjetivos que hemos abordado, comenzando como tal desde qué es un adjetivo hasta los que hemos visto, jóvenes, por favor? ¿Tenemos la claridad entonces de qué es un adjetivo? Sí, señor. Muchas gracias, Gaby. Muy bien, entonces voy a avanzar. Y los otros que me hacen falta también son muy fáciles de poder comprender, ya que su nombre nos indica. Dice, adjetivos exclamativos. Son aquellos adjetivos que se utilizan para dar énfasis e intensidad a una oración. Nosotros sabemos claramente entonces que un adjetivo o una exclamación en su momento es la admiración, es un asombro, es una emoción, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros nos asombramos de algo, ¿verdad? Decimos, ¡ah! ¿Verdad? Porque estamos asombrados y hacemos una expresión. ¡Ay, qué calor!, ¿verdad? Estoy sofocada. Ay, no, qué frío, ¿verdad? Entonces, ya nosotros estamos haciendo referencias a alguna exclamación. Y las exclamaciones, pues también tienen que ver mucho con las emociones, ¿verdad? Cuando en un momento nos golpeamos, pues no nos vamos a reír, ¿verdad? Me golpeo y me voy a majar y me voy a empezar a reír, definitivamente no, ¿verdad? Nuestra reacción es dar un grito, ay, ¿verdad? Porque me dolió, porque me golpeé, porque me lastimé, etcétera. Entonces, esos son los exclamativos. Para los adjetivos interrogativos, como su nombre lo indica, en este caso dice adjetivos interrogativos que nos presentan o nos formulan una pregunta. Cuando nosotros formulamos preguntas decimos qué, cuándo, cuál, cómo y dónde. En este caso los vamos a asociar a las expresiones exclamativas, es decir, a las anteriores, porque podríamos decir cuántas rosas y si yo le cambio el signo de exclamación, en su momento se genera una pregunta, ¿verdad? Entonces, por eso es que en su momento podemos asociarlo también a los adjetivos exclamativos. En este caso, ¿en qué se diferencian del resto de los adjetivos? Bueno, pues en este caso van a tener una modificación expresada en pregunta y nosotros podemos saber que media vez es pregunta va relacionado con un signo de interrogación al inicio y al final. Recuerden siempre esa regla, ¿verdad? Si yo abro
un signo de interrogación, debo de cerrar un signo de interrogación. Si yo abro un signo de admiración, debo de cerrar el signo de admiración. Si yo abro comillas, debo de cerrar las comillas. Entonces, en relación a eso, nosotros sabemos que siempre va a estar su símbolo o su signo como tal. En esto también vamos a encontrar que vamos a tener infinidad de palabras que nos puedan ayudar para saber las preguntas. Puedo decir cuál, qué, cómo, dónde, cuánto, cuáles, cuántos, ¿verdad? Entonces acá hay unos ejemplos de ello y dice, ¿qué países conoces? ¿Qué canciones vamos a cantar? ¿Cuánto arroz necesitas? ¿Cuánta nieve hay en el cerro? ¿Cuántos invitados? ¿Verdad? Y yo puedo continuar con una infinidad de interrogaciones. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿A qué hora? ¿Verdad? ¿Por dónde? ¿Para qué? Entonces, hay un montón de palabras que a nosotros nos van a ayudar para poder generar estos adjetivos interrogativos. Entonces tenemos nuevamente, para resumir, un adjetivo es un tipo de palabra que acompaña o expresa una característica o cualidad. Dentro de los mismos también vamos a tener adjetivos aumentativos, que su nombre lo indica, aumentar el, la expresión, ¿verdad? No el tamaño, la expresión. Diminutivos, cuando nosotros todo lo presentamos en pequeño. Y despectivos, cuando nosotros hablamos de forma mal de alguna situación, no de las personas, sino de una situación como tal. Entonces acá, por ejemplo, tenemos adjetivos aumentativos, cuando decimos y agregamos a la palabra ote, ota, on, ona, aso, asa. Por ejemplo, grandote, amigazo y panzón. Podemos decir puertazo, ¿verdad? Manotazo. Y nosotros empezamos a buscarle a las palabras todo el aumentativo. Tenemos el diminutivo. El diminutivo agrega ito, ita, cito, cita, ico, ica, illa, illo, ¿verdad? Cuando decimos puertecilla, también podemos decir puertecita. Decimos panecito o panecillo, también estamos agregando illo o ito. Decimos abuelita, niñito, chiquitito, pequeñito, ¿verdad? Si nosotros hablamos ya, por ejemplo, en relación a objetos, ¿verdad? Vasito, la comidita. Entonces nosotros estamos hablando en diminutivos. Despectivos, vamos a agregar la palabra ucho, ucha, huelo, huela, eja, ejo, uda, udo, por ejemplo. Flacucho, ya tenemos el ucho, ¿verdad? Dientucha, ya tenemos ucha. Callesucha o callejuela, ya tenemos huela, ¿verdad? Entonces podemos decir librucho, puertucha, casucha, eh, mesucha y todos los objetos que en su momento nosotros podamos ponerle una forma despectiva. A eso se refiere. Tenemos los adjetivos relativos. Para los adjetivos relativos van a ser aquellos que nos brindan información del sustantivo, es decir, se van a referir o asociar a alguna situación en específico. Por ejemplo, nosotros siempre utilizamos estos enlaces para hacer alguna relación. Por ejemplo, el alumno cuyo trabajo, es decir, le pertenece a la persona, ¿verdad? En una ocasión fuimos al parque, cuyo evento se desarrollaba, entonces ya nosotros estamos asociando, ¿verdad? Mm, En cuanto más pronto me envíen el trabajo, será mejor, ¿verdad? Entonces ya nosotros estamos haciendo una asociación en alguna oración, en alguna conversación, en algún texto como tal. Pero también tenemos adjetivos relativos y pronombres relativos. Dentro de ellos vamos a agregar entonces que un pronombre relativo puede hacer la diferencia en el modo, mientras que el sustantivo es el que acompaña como tal. Por ejemplo,
Dijimos entonces que el sustantivo puede ser cuánto, cuánta, cuántos, cuyo, cuya. En este caso, el ejemplo dice, la puerta cuya casa habían salido los niños estaba rota, ¿verdad? Ya tenemos entonces aquí cuya. Esto es en cuanto a lo que nos presenta como tal los adjetivos relacionales, es decir, los que relacionan como tal. Y aquí nos presenta otros ejemplos. Entonces acá dice, en la ley figura el límite previsto para el delito cometido, cuyo ejemplo más notable es aquí presente en este recinto. Bueno, entonces ya nosotros estamos haciendo la relación, ¿verdad? De lo que está en la ley y de lo que podemos nosotros observar o poder comprender de la misma. Y nos presenta otros ejemplos. Entonces dijimos que los adjetivos determinativos están clasificados en los que nos pueden dar una determinación específica, una posesión, nos pueden dar también características, ¿verdad? De demostración, pueden ser interrogativos, demostrativos, indefinidos, exclamativos. Y aquí hay algunos ejemplos solamente para aunarse a lo que ya habíamos hablado. Algún día, algún, ¿verdad? Dijimos entonces que es indefinido. Mucha gente no le entiende a que el muchacho será un gran jugador. Ninguna mujer rechaza un buen perfume. Tuvo su séptimo hijo. Aún no descubrí mi vocación. Bastante tiempo hemos estado sin vernos. Todo hombre merece unos días de descanso. 11 semanas pasaron desde su partida. Aquellas flores salen solo en otoño. Y si nos damos cuenta, entonces aquí hay numerales, hay demostrativos, hay posesivos, ¿verdad? De los cuales nosotros hicimos mención hace un momento. ¿Alguna duda, por favor, que me puedan presentar? Cristian, Fernanda, Gaby, Mauricio. No, señor, todo bien. No, señor, todo claro. Muy bien, excelente entonces. Agradezco que respondan para que entonces yo sepa, ¿verdad? Que vamos en sintonía todos. Muy